Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un supuesto relacionado con el tema del punto muerto, pero en el que nos piden alcanzar un determinado beneficio y cuáles son las ventas necesarias para alcanzar ese determinado beneficio. Bien, los datos de los que partimos son esta empresa que tiene unos recursos propios de 250.000 euros, unos costes fijos de 50.000 euros y además fabrica y vende dos productos, el A y el B, y nos dan los precios de venta de cada uno de los productos y los costes variables unitarios y la proporción de ventas con la que se vende uno de los productos. Lógicamente, la proporción del producto A será del 40%, ya que el B lo vendemos con una proporción del 60%. Y nos dicen que esta empresa tiene un objetivo de rentabilidad financiera al 10% y lo que nos piden es calcular las ventas necesarias en unidades para cumplir ese objetivo. Bien, en primer lugar tenemos que tener claro cuál es el ratio de rentabilidad financiera y eso lo vamos a ver aquí. Como sabemos, la rentabilidad financiera pues son los beneficios netos respecto a los recursos propios. Por lo tanto, en realidad lo que nos están pidiendo es que esta empresa tiene que tener unos beneficios del 10% sobre los recursos propios, es decir, de 25.000, ya que los recursos propios son de 250.000. Y entonces ahora vamos a trabajar la fórmula que sabemos del beneficio en términos generales, que son las ventas menos los costes variables menos los costes fijos. Pero como hemos dicho que el beneficio que necesitamos en este caso es un tanto por ciento determinado sobre los recursos propios, es decir, la rentabilidad financiera por los recursos propios, podemos decir que el beneficio lo podemos despejar porque en realidad equivale a esa rentabilidad financiera por esos recursos propios. Y bueno, pues aquí también sabemos que las ventas en global, en términos generales, en esta empresa estarán formadas por la cantidad de ventas multiplicada por el precio de venta unitario, que esto a su vez será por la suma de esas proporciones con las que vendemos cada uno de esos productos. Pero bueno, en términos generales, esa V, esas ventas generales, pues será la cantidad que es precisamente la incógnita que tenemos que despejar por el precio de venta unitario. Y en el caso de costes variables es exactamente igual, pero multiplicada esa cantidad por los costes variables unitarios. Y luego restamos los costes fijos. Por lo tanto, aquí vemos que precio de venta unitario menos coste variable unitario podemos sacar factor común y nos quedaría de esta forma, pero esto en realidad sabemos que es el margen de contribución unitario, ¿no? Precio de venta unitario menos coste variable unitario, eso es el margen de contribución unitario. Por lo tanto, ya podemos despejar esa cantidad, esa Q que estamos buscando, que son la cantidad necesaria de ventas para cumplir con ese objetivo, que será esta fórmula de aquí, es decir, los costes fijos más ese beneficio que en realidad es la rentabilidad financiera por los recursos propios y dividido por el margen de contribución unitario. Y recordamos que esta fórmula es precisamente la que vemos en el punto muerto, porque el punto muerto en cantidad o en unidades físicas se calcula dividiendo los costes fijos entre el margen de contribución unitario o precio de venta unitario menos coste variable unitario. Vemos que en ese caso no aparece nada aquí sumando los costes fijos, pero es porque el beneficio es cero en el punto muerto. Pero sabemos que cuando nos piden alcanzar un beneficio determinado, ese beneficio va a aparecer aquí sumando a los costes fijos. Como en este caso ese beneficio tiene relación o es exactamente igual a esta rentabilidad financiera por recursos propios, por eso aparece aquí. Bien, entonces el numerador de la fórmula ya lo sabemos, nos faltaría calcular el denominador, que estará formado por esa suma de esos márgenes de contribución unitario, al ser dos productos, la suma para esos dos productos, pero a su vez multiplicado por esa proporción con la que vendemos cada uno de los productos. Por lo tanto, para el producto A será 3,25 menos 1,55 multiplicado por la proporción con la que se vende, que es 1 menos ese 60%, y para el producto B pues será lo mismo multiplicado por ese 60% de ventas que nos da el producto B. Si yo sumo eso, obtengo 1,52 y ahora ya sí podré calcular esa cantidad de ventas mediante esa fórmula, ya que tengo todos los datos, aplicando los costes fijos más esa rentabilidad financiera por los recursos propios y dividido por ese margen de contribución unitario total de la empresa, que va a ser 1,52. Y esto me da 49.342 unidades físicas. Bien, esa era la solución del problema. Lo que sucede es que, pues podemos preguntarnos si realmente se cumple.
Para eso vamos a hacer una cuenta de pérdidas y ganancias de esta forma, en la cual ponemos aquí la cantidad de ventas y aquí obtenemos las ventas ya en unidades monetarias, simplemente multiplicando esa cantidad de ventas por el precio de venta unitario de cada uno de los productos y por la proporción en la que se venden, que es lo que nos daba el enunciado. Para los costes variables unitarios exactamente igual, para los costes variables totales, mejor dicho, ¿no? La cantidad de ventas multiplicada por esos costes variables unitarios de cada uno de los productos y por la proporción en la que se venden cada uno de los productos. Si yo resto las ventas de esos costes variables totales, eso me da el margen de contribución, y si restamos los costes fijos, teniendo en cuenta que los costes fijos totales eran 50.000, por lo tanto estos costes fijos totales los tendré que poner aquí, no para cada producto, sino el total de 50.000, y luego ya cada producto, pues lo que hago es dividir entre 2 o llevar esos costes fijos el 50% para cada uno de los productos. Así vemos que de esta forma obtenemos un beneficio para el producto A de 8.552,63, para el producto B 16.447,37, y eso nos da esas 25.000 que, como veíamos, era el objetivo que nos habíamos marcado, que es esa rentabilidad financiera sobre los recursos propios, es decir, el 10% sobre 250.000, que son 25.000. Bien, esta es la solución del problema, aunque, como sabemos, con Excel lo podríamos haber hecho de otra forma, que es con, como sabemos, con la fórmula de buscar objetivo. Lo que vamos a hacer es copiar estos datos, los voy a copiar, los voy a llevar a esta otra hoja. Vamos a ver. Ahora sí, nos salen ya. Los llevamos a esta hoja y ahora lo que hacemos es esta cantidad. Voy a poner un número determinado, un número cualquiera, por ejemplo 50.000, la rentabilidad financiera va a seguir siendo el objetivo del 10%, y entonces ahora nos vamos a la fórmula que sabemos de buscar objetivo, que la tenemos en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, como sabemos, lo que tenemos que definir es una celda determinada, en este caso es donde está el beneficio, que será la celda E7. La celda E7 la tengo que determinar con ese valor del 10% sobre los recursos propios, que son 25.000, y la celda que voy a cambiar es esta celda donde está la cantidad, esa Q que veíamos antes, que es la celda B3. Si le damos a aceptar, pues vemos cómo Solver nos va a buscar, o en este caso buscar objetivo, nos va a buscar esa cantidad que nos hace o consigue ese objetivo del beneficio de 25.000, que son estas 49.342, que coincide exactamente con lo que habíamos visto antes, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, lo que podemos hacer es cambiar los datos del problema. Vamos a imaginar que ahora los recursos propios de la empresa son 150.000, que los costes fijos son 58.000. Vamos a cambiar los precios de venta unitario, en este caso del producto A y del producto B, y vamos a cambiar también el precio de venta unitario para el producto B y los costes variables unitarios para ese producto B, y esa proporción vamos a cambiarla también, y vamos a ver, o vamos a hacer que el objetivo de rentabilidad financiera pues sea otro, por ejemplo sea el 15%. Como vemos, nos da otra cantidad, en este caso 38.889, y también podríamos ver cómo cambiando o viendo esa cuenta de resultados de pérdidas y ganancias, conseguiríamos también esa rentabilidad, ese objetivo del 15%, en este caso sobre los recursos propios, obteniendo ese beneficio de 22.500, que cumple con ese objetivo, repetimos, de ese nueva rentabilidad financiera sobre unos nuevos recursos propios, ¿no? Y bueno, pues esta sería la forma de resolver este problema, es decir, la fórmula que tenemos que aplicar siempre va a ser los costes fijos más el beneficio que queramos conseguir, aunque esté de forma indirecta en relación con algún ratio determinado, y eso dividido entre el margen de contribución unitario, que como vemos, aunque sean dos productos, no tenemos problema,
porque calculamos la suma del margen de contribución para esos dos productos en la proporción en la que se vendan cada uno de ellos. Pues bien, este es el ejemplo que queríamos ver. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.